La felicidad perdurable es meta del hombre, y la felicidad que nunca termina está asociada a la idea del paraíso, un lugar con todo lo bueno para ser feliz, el cielo. Y el cielo es lo que queremos. ¿Qué es lo que podría impedir al hombre ser feliz eternamente? Seguro que algún obstáculo se nos ha de venir a la mente, pero a veces los obstáculos para llegar al cielo parecen atractivos e incluso inocentes, como cosas muy normales. Esas son las tentaciones. ¿Cuáles son las tentaciones más peligrosas en la actualidad? Tal parece que nos acercamos a un momento culminante o al final de algo. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué nos espera? Acompáñanos en este tiempo y en este espacio creado para ti, donde juntos pintamos al mundo de color más esperanza. Qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos a este su programa Color Esperanza. El día de hoy tenemos las tentaciones. ¿Las tentaciones son una trampa o un camino? Bueno, pues para hablar sobre el tema, hemos invitado a nadie mejor para poder explicarnos de qué se trata. Él es el Padre Juan Rivas, sacerdote católico, legionario de Cristo, teólogo, escritor, conferencista. Padre, bienvenido a este su programa Color más Esperanza. Bienvenido, Padre. Genaro, gusto de estar con ustedes y que Dios los bendiga a todos. Me parece un tema muy importante lo de las tentaciones. Yo quisiera comenzar con un comentario que hace San Agustín sobre las tentaciones de nuestro Señor, las tentaciones del demonio. Y dice, tú te fijas en que Cristo fue tentado, y te asustas, pero no ves que ha triunfado, que venció las tentaciones. Pon atención a que venció las tentaciones y cómo venció las tentaciones. Y no esperes no sufrir tentaciones y dificultades. Dice una frase que yo cito mucho, que me impresiona porque dice a continuación, ¿cómo quieres ser coronado si no has vencido? ¿Y cómo quieres vencer si no has luchado? ¿Y cómo quieres luchar si no tienes tentaciones y enemigos? Entonces, la vida cristiana es una milicia sobre la tierra. Por eso, basados en esta frase de San Agustín, todos los movimientos, todas las congregaciones fueron congregaciones militantes. Los jesuitas eran una milicia de Cristo, una milicia de Jesús. Los legionarios de Cristo somos militantes. Los caballeros de la Inmaculada también son militantes. La Legión de María es militante. Y uno de los peligros más graves que yo veo actualmente en la iglesia es que nos quiten el concepto militante, porque nos están quitando el concepto de iglesia que siempre nos habían enseñado. Porque estamos sujetos a una lucha espiritual constante. Sí, pero además porque la iglesia, exactamente, sí, de lo cual vamos a hablar ahorita, pero recuerda que la iglesia se nos enseñaba que se dividía en tres. La misma iglesia está unida, la iglesia triunfante en el cielo, la iglesia purgante en el purgatorio, y nosotros somos la iglesia militante. Si se nos quita la milicia y por una interpretación malentendida de que ahora es la iglesia dialogante, que es la iglesia peregrina, que también puede ser iglesia peregrina, pero no es el término que siempre se nos enseñó, ni que definía lo esencial de nuestra iglesia, la militancia, la lucha contra las tentaciones, la lucha contra el demonio. No es que estemos buscando infieles para cortarle la cabeza, como hacen otras religiones. Así es. Pero entendemos que lo que Cristo vino a establecer y anunciar es el reino. ¿Sí? El reino. Siempre comienza hablando del reino y termina hablando del reino. Conviértanse, que son palabras muy actuales, son de hoy precisamente lo que debería ser el aleluya, la oración antes del evangelio, dice, En la aclamación. La aclamación del evangelio dice, conviértanse y crean en el evangelio, el reino de Dios está cerca. Si es un reino,
Los reinos no se regalan, se conquistan. Es indudablemente que solo los esforzados lo arrebatan, lo dice Jesucristo claramente. De ahí viene la legión de Cristo, de ahí viene la milicia de los jesuitas, de ahí viene la milicia de María, la legión de María. Todos entendíamos que estamos en lucha contra el demonio, el mundo y la carne. Y no estamos para dialogar ni con el demonio ni con el mundo, que en la carne. Ciertamente hay que ayudar al mundo, ciertamente compadecerse del mundo, sí, pero no someterme al mundo y a sus reglas y a sus mandamientos, ¿no? Sino estar en lucha contra el demonio, el mundo y la carne. Entonces, es muy importante entender que las tentaciones son parte de la vida cristiana. Y que de alguna forma, si estamos aquí en el reino, aquí en la tierra estamos en el reino de Dios que se está instaurando con Cristo Rey a la cabeza, pero está asediado por el pecado, las fuerzas del mal, el demonio, el mundo y la carne, que atentan contra nuestra alma para que nosotros podamos permanecer aquí en la tierra fieles y llegar al cielo. Así es una lucha constante. Tú lo dijiste muy bien, ¿no? El reino de Cristo. México trabaja por el reinado de Cristo, que Cristo reine en nuestros corazones, en nuestros hogares. Esa es la misión también de la Legión, que Cristo reine en los hogares, en los corazones y en el mundo entero. Entonces, ese concepto de reino tiene que ser el concepto de reino que tenían los judíos, que tenía el Antiguo Testamento, que son reinos que están en pugna contra el príncipe de este mundo. Precisamente ese es el sentido de la Cuaresma. Comienza con las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, con las tentaciones. Ahí comienza, por así decir, el anuncio del reino, en una lucha contra Satanás, que fue el que nos venció, que el que venció a nuestro padre Adán. Y Cristo lo vence precisamente con una frase que es tumbativa: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le darás culto. Eso es lo que tenemos que entender. Jesucristo está hablando de un solo Dios, no de muchos dioses ni muchas divinidades. Adorarás al Señor tu Dios, pero hay otras divinidades, o que se creen divinidades falsas, que nos piden culto y adoración, y que es precisamente lo que estamos viviendo ahora. Estamos en una tentación entre el Dios verdadero, el Dios de nuestros padres, de Abraham, de Isaac y Jacob, que es uno solo, y los dioses que nos quieren dominar, que es el amor al dinero, que es la violencia, que es el culto a la Santa Muerte, que es el culto a los ídolos, que es el culto a la sensualidad. Todos esos se presentan como dioses dominadores. Por lo menos yo así lo veo. No sé cómo tú. Sí. Incluso el poder, ¿no? El poder. O sea, como que el demonio se vale de todo aquello que le es atractivo a la persona humana para vencer el alma y hacer que en vez de que sea fiel, caiga pues en su trampa, porque como decíamos al principio, las tentaciones pueden ser una trampa y no una forma de vivir. Así es. Esto que dices, es muy interesante lo del poder, porque en las tentaciones precisamente el demonio dice: todo esto me ha sido dado, ¿sí? Y yo te lo entrego si postrándote me adoras. Y el cardenal Ratzinger, después Papa Benedicto XVI, explica esto. Si observen cómo el demonio le ofrece el poder de su principado, ¿sí? Porque él lo ha recibido. ¿De quién lo recibió? Pues de nuestro padre Adán, que era el príncipe de este mundo, era Adán. Y él le cedió el poder al rechazar a Dios y obedecer al demonio, le cede ese poder al demonio. Pero el poder, cuando el demonio le ofrece poder, Jesucristo termina obedeciendo a Dios con ese poder y entregándose por nosotros a la cruz. Precisamente el Evangelio de San Mateo termina con ese poder, que es importante entenderlo. El Evangelio de San Mateo resume toda la obra de Jesús diciendo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿de quién recibe el poder? No del demonio, sino de Dios. De Dios Padre. Ciertamente, el demonio da poder para la violencia, para el robo, para el crimen, para la mentira, ¿sí?
para las riquezas insanas, riquezas malavidas, pero el poder, el verdadero poder viene de Dios y Dios se lo da a aquel que le obedece, a aquel que le ama, a aquel que le sirve. Por eso Jesús termina diciendo, después de su muerte en la cruz, después de haber sido obediente hasta la muerte de Cristo, dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y pues, con ese poder, está cediendo su poder, ¿sí? Y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles todo lo que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hay que poner atención a esa palabra de todos, porque ahora se habla de todos, 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 todos. De hecho, el evangelio de hoy, fíjate qué interesante lo que dice San Pablo en la carta a los Corintios. Habla del todos, 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 todos. Dice, todos salieron de Egipto, todos fueron bautizados en el mar, cruzaron el mar rojo y fueron bautizados en el mar rojo. Todos bebieron de la roca, todos comieron el mar, pero no todos llegaron a la tierra prometida. Así que pongan atención. Y está advirtiendo San Pablo, pongan atención a que solo un pequeño grupo, los obedientes, los fieles, los que resisten la tentación, los que no ponen a prueba a Dios, los que no blasfeman contra Él, los que creen y confían en Él, a pesar de que estamos en el desierto. Sí, porque hasta cierto punto podemos decir que era natural que los judíos se rebelaran, porque San Pablo, Moisés les promete la tierra prometida, sí, van con sus animalitos y sus vacas y sus patos y sus gallinas y llevan un día en el desierto, 2 días en el desierto, 1 semana, 3 meses y se les mueren todos sus animalitos, les quedarán al menos las cabras, no sé, las cabras es lo único que queda, sí, y entonces los judíos dicen, oye, caramba, ¿y dónde está la tierra prometida? Estaba mejor en Egipto. Sí, estaba mejor en Egipto. Sí. Y San Pablo dice, no seas tonto, no te rebeles contra Dios. Dios te va a dar algo maravilloso, pero tienes que pasar por la tentación, tienes que pasar por la prueba. Así como nuestros padres fueron probados, fue probado Abraham, fue probado Moisés, fue probado Jacob, fue probado, todos fueron probados, ¿sí? Entonces tú también tienes que pasar por la prueba. La tentación es necesaria para vencer y para luchar venciendo y para vencer ser coronado y participar en el reino de Cristo. De alguna manera, el participar en la lucha nos fortalece, el participar en la lucha nos prepara para lo que haya que venir y el participar en la lucha nos da una mejor conciencia de nuestro ser y de nuestro actuar en las cosas de este mundo con el propósito de, llegado al punto de la muerte, poder llegar al cielo. Aquí está lo importante de las tentaciones. Por eso San Pablo, bueno, el cardenal Ratzinger, de nuevo, me imagino que los santos padres está comentando algún santo padre, explica por qué Dios permite que en su tierra haya trigo y cizaña. ¿Por qué lo permite? Si todos deberían de ser santos, el demonio no debería tener ningún poder en su iglesia, en el campo de Cristo. ¿Cómo es posible? Sí, y da 2 razones de cómo es que la cizaña está en el campo de Cristo, es decir, dentro de la iglesia. Dice, la primera es porque mientras mis siervos estaban dormidos, vino el enemigo y sembró la cizaña, mientras mis siervos. Entonces, la primera reflexión que hace el cardenal es, pues, se durmieron, responsables de los que estaban dormidos, ¿no? Y la segunda cosa que dice el cardenal es para probar nuestra fidelidad. Deja la cizaña para probar si realmente eres bueno, porque si te comportas como los malos y nada más quieres a los que te quieren y das a los que te dan, pues eso qué mérito tiene. Entonces Dios permite la cizaña precisamente para ponernos a prueba. Y estamos en un momento decisivo, yo lo creo, por lo menos de que yo presiento que esa tierra prometida, ese reino de Dios prometido está ya muy cerca. Así que pidámosle a Dios esa gracia, que todos podamos participar en ese reino y no tengamos miedo de las tentaciones. Hemos preparado algunas preguntas. Del 1 al 6, si nos da cuál número, le leemos la pregunta y usted nos da la respuesta, si es tan amable. Ándale, pues la primera, vamos a poner la primera. La primera.
¿Cuáles son las tentaciones más peligrosas que nos pueden atacar en el mundo actual? La tentación más peligrosa es la que te da el demonio. Fíjate que le preguntaron a inteligencia artificial, ¿sí? Oye, si tú fueras el demonio, ¿cuál sería la cosa que harías más práctica para llevarte más almas al infierno? Y responde la inteligencia artificial, y es verdad lo que dice. No hay prisa. No hay prisa. O sea, tiene todo el tiempo del mundo para... Sí, mañana me convierto, mañana me arrepiento, mañana voy a misa, mañana me confieso. No, Señor. Ahora es el tiempo de la gracia, ahora es el tiempo de la salvación, este es el año santo y Dios te va a dar todas las gracias que necesitas ahora. Si lo dejas que se pase, después vas a llorar, chillar y reclamar y pedir a Dios que te ayude y esa gracia ya no te la va a dar porque ahora es el tiempo en que Dios te da esta gracia. Y me vas a disculpar porque tengo que salir corriendo a misa. Vamos a ver. Otra pregunta. Otra pregunta. Muy bien. La siguiente. A ver, ¿qué nos podría decir como un mensaje de las apariciones de la Virgen que coincidan con lo que vivimos hoy? No entendí la pregunta. ¿Qué coincide de las apariciones de la Virgen con lo que vivimos hoy? Sí, o sea, un Pues mensaje... todo. Fíjense, una cosa curiosa, dicen que va a haber un milagro, aviso y castigo. Todos están hablando del milagro, aviso y castigo. El milagro ya está hecho. No digo que no vaya a haber otro ni otro aviso, pero el milagro ya fue hecho. Fue el milagro del sol. Un milagro, lo extraordinario del milagro no es que el milagro en sí mismo, sino que dice cuándo y a qué horas va a suceder. El 13 de octubre. Pues era algo que nunca había sucedido porque Dios nos da fechas para hacer milagros. La segunda cosa, el aviso, que es penitencia, penitencia, penitencia. Y la tercera es el castigo, que no lo hemos recibido, pero el castigo es, vimos al sol que se desprendía del cielo y todos íbamos a ser consumidos en ese momento y creíamos que era el fin del mundo. Eso lo dicen todos los libros de Fátima. Entonces, ya está ahí. Todo eso coincide perfectamente con las Sagradas Escrituras. Todo eso es lo que nos dice la Virgen, ¿sí? El aviso, pues, el peligro de irnos al infierno, porque ven el infierno. El milagro es que Dios nos ama, Dios quiere nuestra conversión y nos da todavía un tiempo, ¿sí? Y el castigo, pues eso es lo que ya sabemos, la purificación de este mundo por el fuego. ¿Qué armas tenemos los mortales para poder, dentro de la Iglesia Católica, para poder vencer el mal, para poder defendernos del demonio? Me parece una pregunta muy interesante porque siempre estamos hablando del diablo y de los castigos y de los demonios y de los endemoniados y de los brujos y todas esas cosas, y se nos olvida que tenemos almas muy poderosas. Y la primera que toda es nuestra consagración a la Virgen María. Consagrarnos a la Virgen, ponernos bajo su protección. Claro. La segunda es el rezo del rosario diario en familia. La tercera es usar las medallas y el escapulario, ponérselos a nuestros hijos y a nuestras hijas para que estén protegidos, el rezar a sus ángeles, a San Miguel Arcángel, a San José. Los milagros que hace San José es que son maravillosos lo que hace San José. Entonces tenemos tantos santos, mi santo patrono, por supuesto. Sí, cada quien tiene su santo. Pues todas esas son armas que Dios nos da. Pero entre todas, ya la Virgen lo ha dicho muchas veces, el arma de los últimos tiempos es el Santo Rosario en familia. Muy bien, padre. Familia que reza unida permanece unida. Así es. Pues muchísimas muchas gracias. Gracias, padre. Sabemos que aquí ya voy llegando a la capilla. Sí. Voy a ofrecer la misa por todos los que le escribieron, porque todos los que están en contacto con este programa, para que Dios los bendiga, ¿ok? Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Ándale, bye. Hasta luego, padre. Respecto de las experiencias después de la muerte, ¿son prueba de que hay una vida más allá o solamente es un fenómeno cerebral? ¿Puedo hablar? Por sí, favor. Claro, adelante. No, pues estamos aquí con el experto. No, yo no soy experto en muchas cosas. Soy médico hace 50 años. Y he estudiado muchas cosas, pero muchas cosas no las sé. A ver, y aquí quisiera hablar
de mi experiencia personal. Perfecto. Hace 4 años tuve un accidente quirúrgico, y fue una cirugía de muchas horas y terminé en terapia intensiva después de la cirugía. Como fue mucha manipulación de abdomen, de los vísceras, se paralizó el diafragma, entonces no podía respirar. Entonces, tendido inflamado, no entraba el aire. Y entonces esa noche yo sentía que me estaba asfixiando, con muchísimo dolor en la garganta y en el abdomen, un dolor intenso. Me dijeron, ya te pusimos morfina. Yo sentía muchísimo dolor. Nada. Y la ansiedad de no poder respirar. Quería meter aire, y como no se movía el diafragma, pues no podía entrar aire. Sentía que me estaba asfixiando y sentía que me estaba muriendo. Y una sensación de ansiedad terrible. Y de pronto, algo pasó. Vi una sensación de inmenso placer. Yo no veía nada, o sea, no recuerdo que haya visto nada, nada más una sensación de inmenso placer. Sentía que flotaba, sentía que estaba llorando de alegría, de gozo, de gusto. Sentía una sensación de amor enorme y estaba llorando de alegría. Es una sensación atemporal, porque no sé si duró un segundo o una hora, quién sabe. Y de pronto, otra vez la sensación de dolor y la sensación de ansiedad. ¿Qué significa eso? Pues significa que me morí. Eso. Y volviste a la vida. Y volví a la vida y seguí otra vez con la sensación y gritaba, vaya, denme algo, necesito respirar. No se puede hacer nada, doctor, aguántese. Y el rato, y eso me pasó 3 veces en una noche. Y yo la tercera vez que pasó dije, ya quiero quedarme allá, yo no quiero regresar aquí. Una sensación tan maravillosa, la sensación de no estar en este plano existencial, de placer, de gozo, de gusto, sensación de amor, de paz, tan grande, que yo la sigo recordando y yo quiero estar allá. Eso es todo lo que tengo. He leído libros sobre el fenómeno de qué hay después de la muerte, pero yo no tengo ni el conocimiento ni la experiencia para valorar eso, porque no lo sé. ¿Tu conclusión cuál sería? ¿Hay vida después de la muerte? Yo creo que me morí. Por eso, pero esa sensación que tú tuviste, ¿es prueba de otra vida? No sé. Yo no puedo saberlo. Si seguías sintiendo, seguías pensando y experimentando. Yo desearía que algún día, cuando mi corazón deje de latir, regresar a esa maravillosa sensación que creo que es lo que viene después de vivir aquí. Sí. Y yo no sé si tiene que ver esa sensación de Dios o no lo sé, porque en ese momento ni siquiera hay pensamientos, solamente es un mundo de sensaciones maravillosas. Y eso es todo lo que yo tengo de experiencia. ¿Te acuerdas que tú nos decías que pues la felicidad era ese estado así como de alegría, de estar contento? Y pues nosotros lo que creemos es que el ya estar en la presencia de Dios es esa sensación que tú buscas y te agrada y todo, pero ya sostenida, ya sin interrupción. Yo creo que cuando yo entro en conciencia de mí mismo, y yo tengo la sensación de que la idea que yo soy parte de Dios, y Dios es parte de mí, yo me he hecho uno con Él porque Él me lo prometió. Y yo digo, yo te acepto como mi Salvador, yo soy parte de ti. Y si tú eres amor y yo soy parte de ti, yo también soy amor, pero tengo que vivirlo intensamente. Y si Dios es paz, es bondad, es ternura, es compasión, y Él está dentro de mí, yo también soy eso. Y si yo hago conciencia de eso, entonces me ubico solamente en esa sensación y sé que el amor es la parte más grande de todo. Y yo soy amor, entonces yo, por ser amor, yo no puedo tener odio, no puedo tener coraje, no puedo ponerme triste porque tú no me sacaste la lengua, porque no me hiciste caso. No puedo estar enojado porque no está el gobierno que yo quisiera. No puedo estar enojado por los que se portan mal conmigo. Eso no me importa. No importa nada de eso. Y además mi conciencia de que si yo me amo, no voy a destruir comiendo cosas que me hacen daño, o tomando cosas, o fumando cosas que me destruyen. Entonces, una gente, la sensación de amor vivenciado, no pensado, vivenciado. Vivenciado quiere decir que lo estés sintiendo, y el amor es una sensación maravillosa, es una sensación, es una emoción, no se piensa, se siente.
Eso rige tu vida. Bueno, no pueden coexistir en un mismo corazón la sensación de amor y la sensación de tristeza, de coraje, de odio. Ahí ya no cabe. Ya no caben. O tienes amor o Sí. tienes la otra cosa. Así que si todavía sigues teniendo resentimiento y tristeza y coraje, es porque no has aceptado totalmente que eres hijo de Dios. Pues pura, sí, es pura teoría. Para Aquí, Bueno, para mí la conclusión sería que pues sí, hay vida después de la muerte y que además ese estado de alegría y de pertenencia con Dios pues ya no tiene que ver nada con el cerebro porque trasciende. Y como vimos, bueno, como platicábamos hace rato, pues el cerebro es parte del cuerpo pero no trasciende. Es parte del alma. Es el alma que continuó. Es el alma, Que exactamente. continuó. Ya el cuerpo se desconectó, el cerebro Ya, se desconectó. y es tu las alma neuronas la se que está desconectaron, trascendiendo. Y solamente el alma es la que continúa en otro estado de conciencia. Excelente. la forma en que José Ángel, el doctor, Ángel. en que Ángel nos describe, pues lo que a mí me hace es admirar su sencillez, admirar su capacidad de ser, admirar ese estado superior de conciencia en el cual nos ha llevado en esta exposición a ser conscientes de que no podemos ser y no ser. El que ama no puede odiar. El que ama no puede tener rencores. El que ama no puede sino actuar de tal forma que solo procura el bien para los demás y para sí. Y el principio del amor matrimonial en el enlace católico del matrimonio es eso. Se define el matrimonio católico como el compromiso para siempre de buscar el bien del otro. Y como el mayor bien que puede uno gozar es algo parecido a lo que nos describe Ángel, ese estado de gozo que es cuando llegas al cielo, pues entonces Permanente. yo voy a buscar con mi cónyuge llegar al cielo, con mis hijos a llegar al cielo, con mis hermanos, con mis amigos, pues estar en ese estado de conciencia. Y como no voy a hacer el mal, pues desecho la mentira, desecho el robo, desecho la traición, desecho la falta de respeto, desecho la no inclusión, desecho tantas otras cosas. Es cuando no evolucionamos y no tomamos la decisión de vivir ese tipo de vida, entonces somos títeres. Es que yo voy a ser feliz cuando tú te portes bien. Yo voy a ser feliz cuando las cosas salgan como yo creo que deben ser. Yo voy a ser feliz cuando el gobierno haga lo que yo digo. Yo voy a ser feliz cuando la gente haga lo que yo creo que está bien. Y como no ocurre eso, entonces yo soy infeliz. Eso significa dependencia. Y eso no somos esclavos. Y nosotros no podemos ser esclavos. Para yo ser libre, tengo que no depender de nada ni de nadie. Yo decido mi vida, yo decido cómo voy a vivir, yo decido con qué placer voy a vivir, sin depender de las circunstancias externas, de nada. Esa es la libertad. Acerca del origen del universo, ¿Big Bang o creación divina? Ay, Dios mío, qué cosa tan complicada. Luces del Siglo es un multimedio digital de noticias. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Accesa a nuestro portal lucesdelsiglo.com. Ahora con el código QR te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento. Recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano. Regístrate a través de WhatsApp 9982771179. Luces del Siglo, periodismo de verdad. Y ahora, vamos a la anécdota. La importancia de resistir las tentaciones se ilustra bien con el célebre pasaje de las sirenas en la Odisea de Homero. Según la mitología griega, vivían las sirenas en las rocas escarpadas de la costa de un peligroso estrecho, el estrecho de Capri, entre esa isla y la costa de Italia. Cantaban tan maravillosamente que los marineros, hechizados, acudían a esa voz y acababan por naufragar contra las rocas. Ulises pasó por ese estrecho y deseó oír el canto de las sirenas, pero era consciente de la importancia de salvar la nave y la vida. Por ello,
puso cera en los oídos de todos los marineros para impedirles oír. Luego se hizo atar a un mástil y obtuvo de los marineros la promesa de que no harían caso a sus posibles deseos de ser desatado, pasase lo que pasase y diera las órdenes que diera. Con esos medios logró superar la seducción y el engaño. Superó la prueba. Y si alguien preguntara, ¿hay tentaciones invencibles? Desde luego que hay tentaciones invencibles cuando no tenemos ningún arma. ¿Qué haces cuando alguien te ataca y estás indefenso? Vamos a decir, llega un momento en el cual eres sujeto de un asalto y no tienes con qué defenderte. Estás inerme ante la situación porque las circunstancias no te permiten reaccionar y finalmente vas a sucumbir. Sí, sí hay tentaciones invencibles cuando no tienes herramientas o no tienes fortaleza o no tienes recursos para poder hacerlo. Pero no existe una tentación que pueda resistir la defensa de la oración. No hay una tentación que pueda resistir la defensa de una obra de misericordia, de un acto bueno y de la amistad con Dios, porque pues es una realidad. Dios ya venció. Cuando Él vino a este mundo, venció la muerte, que era la consecuencia del pecado, y por tanto, ni tú ni yo vamos a perecer, porque nuestra alma, que es inmortal, después de la muerte va a seguir, y esa alma podrá ir al infierno si sucumbió ante las fuerzas del pecado, ante las tentaciones, o va a ir al cielo a gozar de la casa del Padre en una felicidad que no acaba. ¿Cuál es la diferencia entre ser vencido o ser invencible? La amistad con Dios, la oración y las buenas obras. Ahí la iglesia nos proporciona toda su gama de sacramentos, los 7 sacramentos, el cumplir las normas de los mandamientos, la vida de virtud, hacer el bien, pues lo natural. ¿Hay tentaciones invencibles? Sí, si estás indefenso, si no te preparas. Y también, como nos decía el padre, pues hay que tener mucho cuidado con el tentador. Porque en nuestra época, pues sí, hay tentaciones y pensamos que vamos solos y como tú dices, pues tenemos nuestras armas y pues ahí vamos, pero hay que tener en cuenta que el tentador, el enemigo de Dios, está muy alerta. El diablo existe. Y a través de nuestras conversaciones, a través de cómo actuamos, él sabe en dónde puede atacar. Es decir, tienes razón, el diablo está pendiente. Es como el vecino vigilante. Atrás de la cortina siempre va a estar viendo cómo pasas, qué haces, a dónde vas, y entonces conoces tus puntos débiles. Y por ahí te da. Sí. Los puntos débiles y a veces también las cualidades. Por ejemplo, si hay alguien que es un muy buen nadador, pues le va a empezar a picar porque pues cuida tu figura y miras más deporte, para que vas a la iglesia, mejor entrena más. Y le va a dar culto al cuerpo. Así es. Y entonces, yo creo que de las tentaciones más invencibles es poder situar a Dios en un segundo lugar para poner por delante lo que nos decía el padre Juan Rivas, el poder, el placer, la riqueza, pues qué sé yo, a veces hasta uno mismo se pone en lugar de Dios y la tentación más grande es creerte la última coca del desierto, el non plus ultra, el no hay alguien más. Y en ese momento no puedes, por un principio de física, los que hemos pasado por ahí lo sabemos, una cosa no puede ocupar, o sea, no puede estar 2 cosas ocupando el mismo espacio. Entonces, en el momento que tú empiezas a pensar en fama, riqueza y demás, automáticamente te alejas de Dios. O es uno o es otro. Nosotros te sugerimos que acudas al Catecismo de la Iglesia Católica y pues puedas leer acerca de las tentaciones. El padre Juan Rivas nos mencionaba a San Agustín, que también habla de las tentaciones. Hay una extensa literatura al respecto. Y bueno, pues no te dejes seducir y no te dejes engañar. Muy bien. Y ahora, ¿qué te parece si
Vamos a las recomendaciones. Eso. Ok. Bueno, pues del libro, pues aprovechando que estuvo el padre Juan Rivas, los libros que él ha escrito son muy buenos. Tenemos como recomendación el libro del padre Juan Rivas, Lo que está por venir, donde él toca varios puntos de estos, de lo que estamos además en el momento que puede ser ya pues la presencia de Dios nuestro Señor, entonces hay que estar muy atentos. El final de los tiempos. El final de los tiempos. Y luego también tenemos otro libro que se llama Es algo de la fe, pues de película. Hay una película que pues es un clásico ya, La Pasión de Mel Gibson. Ahí, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de ser el que está actuando, la primera tentación sería decir, ¿y yo por qué? O sea, ¿yo por qué tengo que sufrir por los demás? Porque, pues, según lo que dice la iglesia y dice la escritura, Cristo vino a morir por nosotros. ¿A poco por ti? ¿A poco por mí? Pues, ¿yo tendría que morir por alguien más? O sea, ¿para qué? La primera tentación sería decir, no tengo que darle nada a nadie, porque si no, ¿quién me cuida a mí? Y la respuesta a eso es, si Cristo tuvo que pasar por las tentaciones, ¿tú por qué no? Bueno, él porque era Dios, pues salió libre. Bueno, y yo y además, mira, lo que hizo fue darnos muestra de que se podían vencer y además, por amor a nosotros, Él va a estar presente, Él que ya sabe cómo, para ayudarnos a que nosotros también las podamos vencer. Otra tentación en la película de la Pasión. Cuando Pedro le deja caer la espada, van a apresar a Jesús, llegan los soldados, y le deja caer la espada y le corta la oreja al soldado. O sea, la ira. Dejar caer la espada. A veces tú y yo dejamos caer la espada de la verdad sobre el que no sabe. Y nos ponemos a humillar a la gente y a no dejarla ni hablar. Pues es que hay las tentaciones de las más peligrosas que podemos considerar son los 7 pecados capitales, precisamente. La ira, la gula, la envidia, o sea, la soberbia, la codicia, sí. La vanidad. Entonces, pues hay que ver cuál de todas esas nos pega y tener cuidado de no caer. Bueno, muchas tentaciones. Ahí tenemos la recomendación. Hay otra, la de Garabandal, el aviso. Y esta, pues, es una profecía anunciada de la Virgen en el pueblito de Garabandal. Vela, tú saca tus conclusiones, vas a ver que te va a enriquecer. Síguenos en las plataformas de Luces del Siglo, en Facebook, en Instagram. Y pues pon tus comentarios, danos like para que podamos seguir dándote más contenido que a todos nos ayude en estos momentos precisamente que estamos pasando. Recuerda, muchas cosas tienes por mejorar. Siempre hay una mejor forma de encontrar una solución o siempre hay una mejor solución para cada caso. Vale la pena, como dice Maricruz, meditar. Y bueno, pues no nos queda más que recordar que tú, el Padre Juan Rivas, el equipo de producción, Luces del Siglo, Maricruz y tu servidor, juntos estamos en este tiempo y en este espacio creado para ti, pintando nuestro mundo de color. Más esperanza. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.